soluciones óptimas o los valores óptimos se obtendrían evaluando la función objetivo en los vértices, en este caso, de la figura que obtengamos, ¿no? De la región factible, por cierto, que también comentamos esa parte. Entonces, lo que voy a hacer ahora es retomar, bueno, nada más voy a plantear rápidamente ese problema que ya resolvimos, ese ejemplo, y vamos a resolverlo mediante Excel, ¿vale? Les voy a enseñar a utilizar el Excel para que lo resuelvan, para que obtengan los resultados, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a colocar, el problema era de maximización, entonces voy a colocar aquí nada más max, maximizar 2x más 5y, sujeto a que menos x más y era menor o igual que 4, si no mal recuerdo, ahorita me ayudan a verificarlo, ¿vale? X más 2y es menor o igual que 17 y x es menor o igual a 8 o a 6, algo así, voy a poner un 6 y x, y es mayor o igual que 0. ¿Me ayudan a verificarlo si es exactamente así o hay algo en lo que me equivoqué? Sí, es correcto, profe. ¿Es correcto? Sí. Ok, excelente. Entonces voy a recortar el enunciado del ejercicio para pasarlo a Excel, así como está. Lo voy a pasar a Excel y les voy a enseñar cómo se resuelve, ¿vale? Ahí. Bien, entonces dejo de compartir la pantalla y ahora paso a una hoja de cálculo. Bien. Ok, entonces voy a arrastrar la imagen para que tengamos como referencia esa parte en el Excel. Y voy a comenzar a escribir en esta parte la manera en que vamos a implementar el problema de programación lineal, ¿vale? Pero la primera casilla, la A1, la voy a utilizar para decir que el problema es de maximización. Y vamos a indicar aquí a un ladito de esa casilla el nombre de las variables, que serían x y y, ¿vale? Debajo de las casillas vamos a poner sus coeficientes. El coeficiente de la x es 2 y el coeficiente de la y es 5. Por supuesto, en la función objetivo. Recuerden que a esos coeficientes les llamamos coeficientes de costo. Entonces voy a poner ahí coef-costo. Les sugiero que lo pongan así. Más adelante, quizás en otra clase, cuando retomemos esta parte con Excel, voy a enseñarles por qué conviene que quede esto de esta manera, ¿no? Bueno, me voy a desplazar una casilla hacia abajo, un par de casillas hacia abajo para dejar un espacio en blanco. Y lo que voy a poner aquí como referencia es la matriz de restricción o, en otras palabras, los coeficientes tecnológicos. ¿Vale? Recuerden que los coeficientes tecnológicos le damos a los coeficientes de cada una de las variables en las restricciones, ¿no? Por ejemplo, menos x tiene coeficiente menos 1 y más y tiene coeficiente 1. Entonces aquí los escribimos. Menos 1, 1, 1, 2 y 1, 0. Son tres restricciones, ¿vale? Las tres están descritas de esta manera, ¿no? Los coeficientes. Entonces, de esta manera es que también se forma la matriz de coeficientes tecnológicos, como lo comentábamos en la clase anterior. Ahora, de este lado, vamos a colocar los valores que se están utilizando.
Pero para los valores necesitamos las cantidades para X y para Y. Es decir, en esta casilla voy a colocar el resultado de -1 multiplicado por X y de 1 multiplicado por Y, o sea, la primera ecuación, la que estoy señalando con el cursor en este momento, ¿vale? Pero repito, necesito los valores de las variables. Entonces acá abajo vamos a dejar un espacio para poner esa parte. Valores óptimos, vamos a llamarle, ¿no? Porque al final se supone que estos valores van a ser los valores óptimos. Vamos a comenzar con 0, ¿vale? No importa con qué valores comencemos, pero por lo regular o por convención vamos a utilizar el origen o 0 como punto de partida, un punto inicial. Entonces aquí, como ya les había dicho, lo que vamos a hacer es programar esta ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Pues entonces escribimos el signo de igualdad en Excel y seleccionamos el coeficiente. El primer coeficiente va multiplicado por X, entonces multiplico por la casilla donde se encuentra el valor de la X, que les dije que era 0, es este de aquí, que está marcada de color rojo. Voy a fijar la casilla porque esa casilla la voy a seguir utilizando en las otras dos ecuaciones, ¿vale? Y le sumo el siguiente coeficiente, que es 1, multiplicado por el valor de la variable Y, que está de este lado, ¿vale? También voy a fijar esa última casilla que corresponde al valor de la variable Y, porque lo vamos a seguir utilizando en las otras dos restricciones. Entonces ahora observen ustedes que este B5, que es la casilla de color azul, multiplicada por B10, que es la casilla de color rojo, es el menos X, que está representado en la primera ecuación. Menos X más Y, que es C5, la casilla de color lila o morado, multiplicada por la casilla C10, que es la de color verde, que representa a la Y en esta parte, ¿no? Entonces ahí tenemos la suma y cuando tengamos los valores de X y de Y vamos a tener un resultado específico, no un número. Por ejemplo, si Y vale 5 y X vale 2, pues entonces el resultado va a ser 3, ¿no? Confirmando esta parte de aquí. Vamos a dejarlo en 0 como lo teníamos hace rato y ahora lo único que voy a hacer es arrastrar el valor de esta casilla. Eso lo puedo lograr si copio la casilla y la pego en las siguientes dos, ¿no? Así directamente. Al pegarlas, pues se arrastraron los valores y obtenemos directamente las mismas expresiones en cada una de las celdas, ¿sí? Por ejemplo, la segunda, la que estoy señalando en este momento, pues es los coeficientes 1 y 2 multiplicados por los valores de las variables que son 0 y 0, y lo cual representa la segunda ecuación, que es x más 2y. Vamos a poner el mismo ejemplo de hace rato. Si y vale 5 y x vale 3, entonces el resultado al final es 13, ¿no? Para la segunda ecuación. La última restricción nos está diciendo que x tiene, x va solita, ¿sí? La última restricción nos dice que x va solita, que es menor o igual con 6, y ahorita vamos a agregar esa última restricción. Primero regreso a los valores iniciales, ¿no? El 0 y el 0 para la variable x y para la variable y. En esta columna, estos tres valores van a representar las cantidades utilizadas. Entonces vamos a poner aquí cantidad utilizada, ¿vale? O el recurso utilizado, ¿sí? En el procedimiento. Cuando veamos las aplicaciones, cuando estamos hablando de las aplicaciones, vamos a discutir por qué le llamamos así. Como las restricciones son de menor o igual, vamos a utilizar esta celda únicamente para hacer referencia a ese hecho, ¿vale? O sea, aquí va un menor, igual, solo como referencia. Entonces acá pongo menor o igual, y acá también ponemos menor o igual, ¿vale? De este otro lado, lo que vamos a hacer entonces es colocar las restricciones o los requerimientos, ¿sale? Entonces vamos a poner aquí la capacidad. Ya sea que es máxima o es mínima, es la capacidad que tenemos por cada una de las restricciones. Por ejemplo, en la primera desigualdad nos dice que la capacidad máxima es 4, o sea, lo máximo que puede valer esta cantidad, esta operación es 4. Entonces aquí colocamos el 4. Lo máximo que puede valer esta otra es 17. Y lo máximo que puede valer la última, que es X, es 6. Entonces ahí están las restricciones, ¿vale? Todo esto de aquí representa la restricción. A grandes rasgos, esto lo que estaría representando es la forma matricial del programa lineal. ¿Sale? La matriz A multiplicada por X, menor o igual que B, como lo vimos en la parte del postulado, ¿no? En cómo se formula el problema de programación lineal. Ahora me voy a desplazar esta casilla que está por debajo de la capacidad
y le voy a llamar el valor óptimo, ¿vale? Con un guión bajo. Vamos a poner el valor, de hecho lo voy a poner así mejor, miren, el valor máximo. Haciendo referencia a que en esta casilla lo que vamos a obtener es el resultado del problema, o sea, ya el resultado en general del problema. Recuerden que el problema se trata de maximización, por eso estoy poniendo aquí valor máximo. Entonces, vamos a programar en esta casilla el valor máximo que se obtiene mediante la función objetivo, que es 2x más 5y. Ponemos un signo de igualdad, ya sabemos dónde se encuentra el coeficiente de costo, multiplicado, vamos a poner aquí 2 multiplicado por 0, que es el valor de x inicial. No necesitamos fijarlo porque no vamos a desplazar ninguna de las celdas ni usarlo más adelante. Entonces seleccionamos el coeficiente de la variable y lo multiplicamos por la cantidad de la variable y. ¿No? Eso nos da la función objetivo, que es 2x más 5y. Como en el ejemplo de hace rato que les decía, vamos a suponer que y vale 5, ¿sale? Y que x vale 2. O bueno, 3, como lo había dicho hace rato. Entonces, si x vale 3, 3 multiplicado por 2 es 6. Y si y vale 5, 5 multiplicado por 5 es 25. Entonces, 6 más 25, pues resulta ser igual a 31, ¿no? Que es lo que nos está diciendo esta cantidad de acá. Ahora, por cierto, que este valor, esta pareja, para x igual con 3, y igual a 5, satisface las restricciones, ¿no? De hecho, la cantidad utilizada es 2, es menor o igual que 4, entonces la satisface. En el segundo caso es 3, es menor o igual que 17, la satisface. Y la última es 3, menor o igual que 6, la satisface. Pero el valor máximo, o el supuesto valor máximo, sería igual a 31. Ahorita vamos a ver que al resolver el problema, pues no era el valor máximo, hay un valor mucho más grande, y de hecho nosotros lo resolvimos ayer, ¿vale? Vamos a utilizar el recurso de Excel que se llama Solver para poder resolver el problema. Fíjense, aquí voy a poner los valores iniciales que son 0 y 0, pero no importa con qué valores comencemos. Siempre vamos a obtener el mismo resultado a partir de cualquier valor inicial, pero por convención o por costumbre, vamos a decirlo así, se comienza en 0, ¿vale? Yo les sugiero que utilicen algunos valores como hicimos ahorita nada más para verificar que todo está bien, o sea que hemos hecho bien las cosas conforme al enunciado original. Entonces, ubicados en la celda donde tengo el valor de la función objetivo, me dirijo a la pestaña de datos que se encuentra hasta arriba, ¿no? En esta parte datos. En esa pestaña voy a encontrar un apartado que es de análisis. En análisis voy a encontrar un botón que se llama Solver. Es posible que todavía no tengan incorporado el Solver en su Excel. Lo que les puedo decir al respecto es que Excel ya trae Solver por defecto, pero a veces no viene activado. Entonces, tendrían que activarlo. Les voy a compartir un enlace donde se les indica cómo activar el solver en caso de que no lo tengan activado, ¿vale? Entonces, bueno, aquí voy a dejar de compartir la pantalla tantito porque para el siguiente paso necesito mostrarles todo completo, ¿no? Entonces les voy a mostrar la pantalla. Nos dirigimos a Excel, entonces, como les decía, ubicados en la casilla donde se encuentra la función objetivo, seleccionamos la pestaña de datos y nos dirigimos a Solver dentro del apartado de análisis. Al seleccionar Solver sale una ventana emergente que nos va a pedir que ingresemos los datos del problema de optimización que vamos a resolver, ¿sale? Solver precisamente funciona para eso. La casilla que se selecciona por defecto es la casilla donde estábamos ubicados inicialmente, ¿sale? O donde nos ubicamos para seleccionar el Solver, que es F10, o donde se encuentra el valor máximo. Si paso el cursor encima de esa casilla, podemos ver el nombre de la casilla, ¿no? La referencia. Como el problema es maximización, nosotros también nos vamos a dar cuenta que aquí hay dos opciones, ya sea maximizar o minimizar la función objetivo. En este caso, como es maximizar, lo dejamos así. Y le pedimos que cambie los valores de las variables, ¿no? ¿Cuáles son las variables en cuestión? Las variables en cuestión, pues son x y y, ¿no? Y los valores que seleccionamos para las variables de inicio son estos dos, 0 y 0, que están acá abajo. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar ese rango de valores, que es donde se encuentran las variables. Presionamos este botón de selección, seleccionamos las celdas que tienen las variables x y y, presionamos Enter y entonces ya hemos introducido los parámetros de las variables en el solver, ¿no? Ahora sigue la parte de las restricciones que está por aquí abajo. Dice sujeto a las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Bueno,
Las restricciones, como vimos hace rato, al dar clic en agregar, sería lo que está del lado izquierdo de la desigualdad, que por eso lo pusimos como referencia, estas tres casillas, que se ponen precisamente del lado izquierdo. Verificamos que la desigualdad sea en el sentido menor o igual. Y en la parte derecha, pues seleccionamos, vamos a presionar este botón para seleccionar la capacidad, los datos que están del lado derecho de la desigualdad. Presionamos Enter y listo, ¿no? Ya están agregados estos datos. Ahora bien, damos clic en aceptar, ¿vale? Para que se agregue la restricción y verificamos que esté seleccionado por defecto el hecho de que las variables son no negativas. ¿Vale? Recuerden que eso también es algo importante en el modelo de programación lineal. Las variables son negativas porque son variables tangibles en lo general. ¿Vale? De todas formas, aquí se solicita que verifiquemos esa propiedad, ¿no? Convertir variables en no negativas. Entonces la dejamos de esta manera. Y en el método de solución seleccionamos el Simplex LP, que significa Simplex Linear Programming, es decir, el modelo de programación lineal resuelto mediante el algoritmo Simplex. Acá abajo aparece una descripción breve de lo que se trata, ¿no? Nos dice que LP Simplex sirve para problemas lineales. Y bueno, entonces damos clic en resolver, para lo cual se va a tardar unos momentos, no tiene que demorar mucho. Pero entonces cuando haya terminado nos va a mostrar un mensaje que nos va a decir que ha terminado de realizar el procedimiento, nos va a pedir que hagamos quizás algún análisis de escenarios distintos, eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos análisis de sensibilidad, ¿vale? En este apartado basta con esto que hicimos aquí, le damos clic en aceptar y bueno, pues nos damos cuenta que el resultado corresponde precisamente con lo que habíamos calculado, ¿no? Ya obtuvimos el resultado y resulta que el valor máximo es igual a 41. No recuerdo si la clase pasada llegamos a este resultado precisamente o fue otro. Si fue otro, fue por la precisión del dibujo. Recuerden que solamente hice dibujos muy aproximados, ¿no? Les dije, voy a hacerlo a nivel de borrador, nada exacto, pero las ideas son las mismas, ¿no? Para que a nivel geométrico podamos obtener los resultados exactos, necesitamos hacer los dibujos precisos, o sea, que tengamos una escala exacta para el eje horizontal, una escala precisa para el eje vertical, para poder dibujar las rectas. Y en el momento en que dibujemos una curva de nivel para la función objetivo, pues que podamos desplazarla con el mismo transportador, perdón, con las escuadras y el transportador. Entonces, hacer el desplazamiento de la recta para ver en dónde toca, en qué esquina se alcanza el máximo. En este caso es la esquina, el vértice, que corresponde a los valores de x igual con 3 y y igual con 7. ¿Sale? Esa es la solución del problema de programación lineal. ¿Vale? Y entonces, para verificarlo, pues ustedes ya hicieron una lectura, ¿vale? Por cierto, por ahí les encargué una lectura. Y ahí viene un ejemplo, ¿no? Un ejemplo aplicado, donde de hecho de un enunciado van sacando la información del problema, lo incluyen en un modelo y ese modelo le dan solución de manera geométrica. Bueno, ahora pueden verificarlo mediante el Excel. También ahí en el libro pueden encontrar un apartado que habla sobre Excel, sobre cómo incorporar Excel en sus máquinas, cómo utilizarlo para resolver los problemas. Y bueno, les sirve para que lo repasen, ¿no? Entonces yo, como les había comentado, les voy a enviar un enlace en este momento en el chat. Les voy a compartir ese enlace. Déjenme ver si lo tengo en el portapapeles para enviárselos de una vez. Y bueno, si tienen alguna duda me pueden comentar en este momento, ¿vale? Muy bien, les acabo de enviar en el chat ese enlace.
terminando la clase lo consultan por si tienen dudas sobre cómo cargar el solver en el Excel. Por lo pronto vamos a continuar. De la lectura, me gustaría saber quién me puede decir. Por ejemplo, ahí en la parte de la lectura hay un apartado donde se indica, ¿no?, que hay una dependencia de la empresa que se encarga precisamente de resolver ese tipo de problemas. ¿Cuál es esa dependencia o ese grupo de la empresa? ¿Quién me puede decir? La OI, ¿no? Era la que analizaba eso. ¿Y qué significa hoy? Precisamente, no lo busqué, solo me acuerdo, pero ahora que lo menciona, profe, sí, Ajá. a ver, qué era la IO. Porque decían que ellos eran los que analizaban el problema en general, pero pues recolectaban datos de tres organizaciones, no, grupos de la empresa, los de contabilidad, los de marketing y Ujú, los de la producción. ujú, ujú. Eran como que los tres que alimentaban el problema. Ok, El, muy bien. la IO, o De la ahí OI. sacaban los datos para construir las restricciones, todo esto, ¿no? Sí. Excelente. ¿Quién quiere completar o quién quiere ayudarle a su compañero? ¿Cuál es el nombre de ese equipo, de esa división que se encarga de resolver este problema? Los OI son los organizadores, investigadores organizacionales, ¿no? Ujú. Pero recibe un nombre, el equipo recibe un nombre específico, concreto, ¿vale? Y sí se menciona por ahí, les voy a dar otra pista, dice, el equipo se encarga de resolver ese problema, ¿no? ¿No? ¿Nadie más? ¿No les gusta leer? ¿Qué me dicen? Disculpe, profesor, ¿qué lectura Dígame. dejó? Es que yo fui el que entró Ah, después. bueno, usted se está incorporando, ¿no? Sí. No hay problema. Sí, en el apartado de archivos del equipo de Microsoft Teams van a encontrar el libro base del curso, el que vamos a utilizar. Y ahí les encargué que leyeran de la página 21 a la 26, si no me recuerdo bien. Este ejemplo es un ejemplo aplicado. Se repasa, por cierto, lo que vimos la clase pasada. Y bueno, eso es lo que les estoy preguntando ahorita, ¿no? Ya dos de sus compañeros participaron, tienen más o menos la idea, pero no me han dicho el nombre concreto. Pero bueno, Ah, ok, muchas gracias, profe. salen, sí. Si no lo han leído, les sugiero que lo lean, que lo repasen, lo mediten, porque les va a servir para resolver los problemas, ¿no? Pues con lo que veamos hoy, pues ya vamos a cubrir prácticamente ese capítulo y pues ya vamos a comenzar a resolver los ejercicios, ¿vale? Entonces, bueno, lo dejo así, no les voy a decir la respuesta, ustedes encuéntrenla, ¿vale? Así es que vamos a resolver un ejemplo ya en el sentido aplicado, con un enunciado, ¿no? Voy a comenzar a escribir el enunciado y a partir del enunciado, pues vamos a obtener los resultados, ¿vale? Dice así, un fabricante de acero produce varillas de 4 tipos de tamaño: chicas, medianas, grandes y extra grandes. Estas varillas se pueden producir en cualquiera de 3 tipos de máquina. Vamos a decir máquina A, B o C. En la siguiente tabla se muestra
no sé, se muestran las longitudes en pies de varilla que pueden producir las máquinas por hora, ¿sí? O sea, cada una de esas máquinas tiene la capacidad de producir una cierta longitud de varilla cada hora. Y ahorita vamos a decir cuáles son esas cantidades. ¿No? Permítanme un segundo. Voy a dibujar la cuadrícula, a ver, sería... ¿Sí? Ok, entonces aquí vamos a poner este tipo de varilla. Aquí. Solamente para abreviar, pues vamos a poner CH para chica, M para mediana, grande y extra grande, ¿no? De esa manera. Y de este lado, pues vamos a colocar la máquina, ¿no? El tipo de máquina, el tipo de máquina A, el tipo de máquina B y el tipo de máquina C. Y entonces las cantidades son las siguientes, son 300, 600, 800, 250, 400, 700, 200, 350, 600, 100, 200 y 300. ¿Vale? Entonces, bueno, como ya les comenté, nada más para repasar, esta es la cantidad en longitud o la longitud de una varilla de tamaño chico que produce la máquina por hora. Por ejemplo, esta componente 350 que se encuentra aquí es la longitud de varilla grande que puede producir la máquina B cada hora. Entonces son 350 pies de varilla grande que puede producir la máquina B cada hora. De esa manera podemos interpretar cada una de las componentes de la tabla. Bien, entonces por acá escribimos, ¿no? Suponga que cada máquina puede utilizarse hasta por 50 horas a la semana, ¿no? Y que los costos de operación son, bueno, vamos a poder decir de operación por cada hora, eso me faltaba, es importante. Los costos de operación por cada hora en dichas máquinas son, pues bueno, así 30, 50 y 60, no, 80, vamos a poner, 80 respectivamente. Disculpe, profe. Dígame. El de la varilla extra grande en la máquina A es 100. Es 100. Ok, 100, gracias. sí. Luego supongo que semanalmente se requieren, vamos a decir así, supongo que semanalmente se requieren 10,000, 8,000. Voy a ponerlo en punto y coma para que no se confundan esas comas con los ceros. 6,000 y 6,000 también pies de cada una o cada uno de los tipos de varilla.
O de los tamaños de varilla, ¿no? Vamos a poner así, de los tamaños de varilla. O sea que cada semana se requieren 10,000 varillas de tamaño chico. Perdón, 10,000 pies de varilla de tamaño chico. 8,000 pies de varilla de tamaño mediano. 6,000 pies de varilla de tamaño grande y 6,000 pies también de varilla de tamaño extra grande. ¿Sale? Eso es lo que nos está diciendo esa última parte. Entonces hay un requerimiento, hay una demanda, por así decirlo. Entonces formule el problema de programación lineal. ¿Vale? Es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Bueno, les doy un par de minutos para que terminen de copiar esta parte y comenzamos, ¿vale? Con la solución. Muy bien, ¿alguien falta por terminar de copiar? Ok, entonces, ideas. ¿Cómo tenemos que comenzar a resolver el problema? Por supuesto, les voy a ayudar con la primera parte, ¿no? Ustedes nada más me van ayudando a completarlo. O sea, ¿de qué manera tendríamos que empezar a resolver el problema? Pues de entrada, debemos de comenzar identificando cuáles son las variables del problema, ¿no? O sea, ¿qué nos va a ayudar a resolver el problema? Vamos a poner aquí solución. ¿Cuáles son esas variables? Pues vamos a escribir, por ejemplo, aquí definición de variables, ¿no? Para comenzar con el procedimiento de solución. Definición de variables. ¿Cómo definiríamos las variables? ¿Quién me ayuda? A ver, ahí, ¿quién me dice qué sería? ¿Sería cada una de las máquinas? Más específicamente, eh, ¿a qué se refiere con cada una de las máquinas? O sea, ¿qué representaría? Por ejemplo, si le llamamos X, ¿qué representa la X? La longitud de varilla producida. Digo, de varilla chica producida. Por ejemplo, esa es una. La cantidad de varilla producida. Ok. Si X fuera la cantidad de varilla producida, significaría que no sabemos cuál es la cantidad que se va a producir. En parte es correcto, pero nosotros tenemos una longitud, no tanto una cantidad, sino una longitud de varilla que tenemos que producir. ¿Me explico? Pero en el mismo problema nos está diciendo, como que nos está dando la pista, ¿no? Por ejemplo, antes, en el momento en que se muestra lo de la tabla, dice que las longitudes de varillas se pueden producir en las máquinas cada hora. O sea, ¿cuál es la cantidad de varilla en longitud que se puede producir por hora? Entonces, como les decía hace rato, si nosotros nos fijamos
En la primera componente, por ejemplo, aquí en 300, es que la máquina A puede producir cada hora 300 pies de varilla chica. Entonces, ¿cuál es la unidad de medida realmente? O sea, ¿cuál es la unidad de la capacidad de la máquina? Es la hora, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por ese lado, podríamos verlo de esta manera, ¿no? ¿Cuál es la variable que va a alterar la cantidad? ¿Cuál es la variable que alteraría la cantidad de producción? ¿Qué tipo de variable alteraría la cantidad de producción? ¿Ya se entiende mejor? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué tipo de variable alteraría la cantidad de producción? Pues sí, ¿no? La hora. Pero a la hora, ¿no? Lo que La dijiste. hora, el tiempo, la cantidad de horas. Si trabajamos 2 horas en la máquina A, ¿cuál es la longitud en varillas que obtendríamos de tamaño chico? 600, ¿no? Si esas mismas 2 horas estamos trabajando en la máquina, podemos producir 500 pies de varilla mediana. ¿Estamos de acuerdo? O sea, va en ese sentido. Entonces, podemos definir las variables precisamente como la cantidad de horas que opera cada una de las máquinas, ¿vale? Por ejemplo, X, vamos a colocarlo aquí. Vamos a decir que X es igual al número de horas que opera la máquina A, ¿no? O sea, según el número de horas que trabaje la máquina A o que opere la máquina A, pues es la cantidad en longitud de varilla que estamos produciendo, ¿no? Por cada tipo, independientemente del tipo que se trate, ¿no? Luego Y sería el número de horas que opera la máquina B. Y Z, lo mismo, ¿no? El número de horas que opera la máquina C. Ok, entonces ya podemos comenzar a utilizar la siguiente información, ya definimos las variables. Ahora, de alguna forma, con lo que tenemos ahí, podemos definir la función objetivo. ¿Cuál sería la función objetivo del problema? ¿Cuál creen que sea la función objetivo del problema? ¿O cómo obtenemos la función objetivo del problema? El costo de operación. Sería entonces, eh, longitud de varilla que deben de... Ok, por ahí escuché dos ideas. La longitud de varilla que se requiere semanalmente. No son los costos, ¿no? La combinación de cuánto producir de chica, mediana, grande y extra grande, ¿no? Fíjense, tenemos varias ideas. Van bien, vamos a decirlas así, ¿no? O sea, las ideas son buenas todas. Solamente hay que definir cuál es el propósito del problema o qué es lo que tenemos en mente para resolver el problema, ¿no? Dice en el enunciado del problema, suponga que cada máquina puede utilizarse hasta 50 horas a la semana. Esa es una. Y que los costos de operación por cada hora en dichas máquinas son 30, 50 y 80. Más o menos la teoría nos dice como que por dónde va el sentido del problema, ¿no? Recuerden que los coeficientes de la función objetivo son costos o son denominados coeficientes de costo. Esto se dice porque por lo regular los problemas se formulan para unidades monetarias, para resolver niveles de gasto o en el sentido de costo de la producción o de utilidades, de beneficios. ¿Vale? Entonces, en este caso, tendría que ser el costo total de la producción, que lo estaríamos midiendo por horas. Precisamente vuelvo a leer esa línea del párrafo. Los costos de operación por cada hora en dichas máquinas son 30, 50 y 80. O sea que cada hora de trabajo en la máquina A nos cuesta 30, vamos a decir dólares, ¿no? Cuesta 30 dólares cada hora de trabajo en la máquina A. Y ya tenemos una variable, la variable X, que es el número de horas que opera la máquina A. Entonces, si ponemos a trabajar la máquina A por 3 horas, estaríamos gastando 90 dólares, ¿estamos de acuerdo? Entonces,
el costo total va a reflejar el objetivo. Nosotros vamos a hacer un gasto, pero lo que queremos es minimizar ese gasto, ¿no? Entonces, vamos a formularlo en ese sentido. Tendría que ser la función objetivo, 30 multiplicado por X, el número de horas que opera la máquina A, más 50 multiplicado por Y, que es el número de horas que opera la máquina B, más 80 multiplicado por Z, que es el número de horas que opera la máquina C. Y con esto entonces tenemos el costo total de producción, ¿sale? La cantidad de horas que utilizamos una máquina multiplicada por el costo que refleja cada una de esas máquinas. Y ahora, otra forma de identificar el objetivo es que esta representación no tiene una restricción, ¿sale? No nos está diciendo que lo máximo que podemos gastar, por ejemplo, es una cantidad, o sea, lo que es el costo. Podríamos incluirlo, ¿vale? Pero cualquiera de las otras formulaciones que hagamos o cualquiera de las otras formulaciones que vayamos construyendo van a tener una restricción específica. Para allá vamos. Entonces ya identificamos cuál es la función objetivo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿No? ¿No? Ninguna. profesor. No, profe. Vale, entonces, ¿qué sigue? Siguen las restricciones, ¿no? Vamos a colocar por acá restricciones. Voy a tratar de que se vea esa parte de la tabla. Ahorita lo dejo un poquito más la pizarra. Entonces aquí tenemos restricciones. ¿Cuáles serían las restricciones? ¿Por dónde comenzamos? Que X, Y y Z juntas no sean más de 50. Que X, Y y Z juntas no sean más de 50, pero a ver, ese juntas, ¿cómo lo interpretamos? ¿La Sumadas. suma de las tres? Ok, vamos a analizarlo en el enunciado. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que cada máquina, cada una de ellas, suponga que cada máquina puede utilizarse hasta por 50 horas. No nos está diciendo que en conjunto, por eso esa sería otra situación, que en conjunto, al utilizar las tres máquinas al mismo tiempo, por así decirlo, que el tiempo de uso en total de todas las máquinas exceda 50 horas, ¿no? Nos está diciendo que cada una de las máquinas se puede utilizar hasta por 50 horas. Entonces es una por una, ¿me explico? O sea, la primera restricción sería que X no puede ser mayor que 50, o en otras palabras, debe ser menor o igual a 50. La cantidad de horas que trabaja la máquina A, lo mismo que la máquina Y y lo mismo que la máquina Z. ¿Sí estamos de acuerdo? Solamente por el enunciado, por lo que nos está diciendo el enunciado, ¿vale? Entonces es parte de lo que debemos también de aprender a interpretar, discutir. Por ejemplo, quizás su compañero lo hubiera escrito así, ¿no? X más Y más Z menor o igual que 50, ¿no? Pero ya en la discusión, ya cuando estemos platicando de todo esto, comparando, le podríamos decir, oye, o sea que X, por ejemplo, podría valer 20, ¿no? Pero aquí me está diciendo que podría ser hasta 50 cada una, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? No lo estamos tomando en cuenta. Por ejemplo, ¿no? O sea, hay que tratar de ver cada detallito, tratar de analizarlo para llegar al final a la respuesta más bien a la respuesta correcta, la más próxima a la realidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Sí, profe. ¿Cuál sería la siguiente restricción? ¿Qué otras restricciones hay? El mínimo de cada varilla que se tiene que producir. Ok, por ahí están comentando que hay un mínimo de varilla que se tiene que producir. Esta parte viene reflejada por acá, ¿no? Suponga que semanalmente se requieren 10,000, 8,000, 6,000 y 6,000. Fíjense que lo podemos interpretar como un mínimo, pero al tratarse de un requerimiento, debe de ser exacto, ¿me explico? Es decir, imagínense que ustedes tienen un negocio o quizás se lo tienen, cosas de estilo, o se han dedicado alguna vez a algo de ese estilo. Les hacen un pedido. Cuando les hacen ese pedido, vamos a decirlo así,
ustedes no van a hacer más que entregar exactamente la cantidad que les pidieron. Por ejemplo, vamos a hablar de hamburguesas, ¿no? Les piden 5 hamburguesas. No les van a llevar menos de 5 ni más de 5 hamburguesas, ¿me explico? Les tienen que llevar las 5. Es un requerimiento. Y no nos está diciendo que sea un requerimiento mínimo, porque no hay una palabra que nos diga, por ejemplo, al menos, ¿sí? O cuando menos, o por lo menos, o mínimo, ¿no? ¿Me explico? Es exactamente lo que dice que se requiere. Pero ¿por qué lo podríamos ver como un requerimiento mínimo? Porque si internamente nosotros, vamos a decirlo así, nosotros cocinamos más de 5 hamburguesas, pues podemos guardar una o podemos dejar una a un lado para el momento en que no la pida otro cliente, por así decirlo, ¿no? En este sentido, en el de la producción de varillas, para darle más sentido, sería como almacenar las varillas en el inventario, ¿sale? O sea, dejar la sobreproducción, de hecho se le llama la sobreproducción, lo que no cubre la demanda, dejarlo en el inventario, ¿sale? Entonces vamos a ir formulando esos requerimientos. Si tenemos que producir 10.000 unidades de varilla chica, ¿cómo construimos la restricción? ¿Cómo obtenemos la cantidad total de producción? Sería como 300x. No, perdón, sí, 300 por Ajá. x, ¿no? A ver, 300 por X, ¿qué más? Igual a 10.000. Ah, bueno, quizás nos están faltando datos, ¿no? Porque Tendría que Faltan sumar las la otras, B y la ¿no? C, ¿no? eso, tendremos que incluir la capacidad de producción de las otras dos máquinas. Esta es la capacidad de producción únicamente de la máquina A, pero la máquina B también puede producir varillas chicas, ¿no? Y puede producir 600 por hora. También la máquina C puede producir varillas chicas y produce 800 pies de varilla por hora. Y entonces en este caso es donde esto ya lo tenemos que poner exactamente igual al requerimiento que es de 10.000. Y entonces de esta manera incluimos las demás restricciones, ¿no? La de la varilla chica, perdón, mediana, serían 250X más 400Y más 700Z igual a 8.000. La de 200X, la de la varilla grande, sería 200X más 350Y más 600Z igual a 6.000. Y la de la varilla extra grande, que sería 100, 200 y 300. Entonces tenemos 100X más 200Y más 300Z, ¿no? Vamos a colocar 300Z, que esta cantidad sería igual a 6.000. Muy bien, entonces ya tenemos toda la información documentada, ¿no? Ya tenemos todas las restricciones, salvo una. ¿Cuál es la restricción que nos falta? Que todos los valores sean enteros, bueno, positivos. Exactamente. Que todos los enteros, perdón, las cantidades, sí dijo enteros, ¿verdad? Más bien que todas las variables sean positivas. O sea, que X, Y y Z sean mayor o igual que 0. Recuerden que siempre hay que tener ese requerimiento. Y como son cantidades tangibles, en este caso longitudes de varilla, pues no tendría sentido decir que producimos menos 2 pies de varilla, ¿no? Bueno. Entonces, nada más para hacer énfasis en esta parte, recuerden que la primera restricción corresponde a las varillas de tamaño chico, la segunda a las de tamaño mediano, la tercera del tamaño grande y la última del tamaño extra grande. Ahora, hay algo más que nos falta especificar en el problema y es el tipo de problema, ¿no? O sea, ¿qué tipo de problema es? ¿De maximización? Incluso si lo quieren especificar de esta manera, en vez de decir tipo de problema, podríamos decir el tipo de optimización, ¿no? O sea, el sentido de la optimización. ¿Es de maximización o es de minimización? ¿Qué dirían ustedes?
Yo diría que es de maximización. Yo diría que es de mínimo, ¿no? Sería de minimización del costo, ¿no? Sí, porque estamos hablando de costo y es minimizar el costo. Ok, muy bien. Por ahí escuché que él decía que era de maximización, ¿vale? Pero sí, la respuesta correcta es que es de minimización, porque se trata de costos. Entonces, en el sentido de los costos, pues las empresas siempre van a buscar eso, ¿no? O incluso nosotros, ¿no? O sea, obtener el mejor resultado al mínimo costo posible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el sentido de la producción, también se piensa de esa manera, ¿no? Obtener la mayor cantidad de producción por el mínimo costo posible, ¿no? Entonces, bueno, el problema, el tipo de problema debe de ser un problema de minimización. Entonces vamos a poner aquí minimización. Así es que a partir de todo esto nosotros podemos formular ya directamente el problema en el estilo estándar, ¿no? La forma estándar del modelo. Entonces vamos a poner aquí formulación estándar o canónica del problema, ¿vale? Formulación estándar del problema. Sería entonces minimizar, lo voy a poner así nada más como min, la función objetivo que es 30x más 50y más 80z sujeto a, ¿sí? Como lo vimos en la formulación general, pues las restricciones que habíamos escrito aquí arriba. Yo voy a echar mano de lo que ya escribimos ahí, las voy a copiar simplemente e incluirlas aquí abajo, ¿vale? Me parece que quedó por arriba la copia, permítanme. Sí, desplazarla a este nivel. Entonces, acerco la pizarra nuevamente, ahí está. Pero ahora hay que tomar algo en cuenta, ¿no? De lo que vimos ayer también. Como estamos diciendo aquí que tiene que ser la formulación estándar, lo voy a enfatizar de este lado, es la formulación estándar del problema. Recuerden que si se trata de un problema de minimización, entonces las desigualdades en las restricciones tienen que ser del tipo mayor o igual. Y entonces fíjense que en este caso no entra en conflicto con lo que queremos hacer. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nosotros podemos cambiar las desigualdades por mayor, mayor o igual, mayor o igual, mayor o igual en las 4 restricciones. ¿Por qué? Recuerden que si llegáramos a tener una sobreproducción, o sea, llegamos a producir más de lo que es requerido, no importa, lo podemos almacenar, lo podemos guardar. Ese es más o menos el sentido de por qué lo podemos formular de esta manera, en lo general. ¿Sale? Y bueno, para que tenga el aspecto general de los problemas que vamos a estar resolviendo. Ahora, otro de los aspectos que debemos de cambiar o debemos de reformular es el de las restricciones de las variables. Entonces recuerden que x, por ejemplo, se dice que tiene que ser menor o igual a 50, pero todas las desigualdades tienen que ser del tipo mayor o igual. No hay problema. Podemos cambiar la restricción x menor o igual a 50, ¿sí? X menor o igual a 50 es lo mismo que menos x mayor o igual que menos 50. ¿Estamos de acuerdo? Asimismo, y menor o igual que 50, pues es lo mismo a que menos y sea mayor o igual que menos 50. Es completamente equivalente. Si cambiamos el signo de ambos lados de la desigualdad, también el sentido de la desigualdad se invierte, que es lo que estamos haciendo en este caso, ¿vale? Entonces solo borro esta parte de aquí, ya lo dejo como debe de ser, lo voy a escribir aquí en resumen, menos x mayor o igual que menos 50, menos y mayor o igual que menos 50, y menos z mayor o igual que menos 50. Al final también recordamos que las variables todas deben de ser no negativas, ¿no? Porque son variables estrictamente positivas. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro? Yo detallé, profe, solamente que
Vemos que el problema es de minimización de costos debido a que no tenemos como ninguna restricción en cuanto a costos. Así es también, lo podemos ver de esa manera, ¿no? La función objetivo es la función de los costos porque no tenemos alguna restricción relacionada al costo, ¿no? Entonces sí, Profesor, de esa manera. Ujú. comentábamos que puede haber como un tipo de excedente, ¿no? Que digamos podemos guardar. Yo tenía la duda de si existe una combinación de las variables x, y, z que me pudiera dar una optimización, una minimización Ujú. incluso mayor que la que si yo utilizara estrictamente igual las horas a que O al sea, final las varillas fueran 10.000, 8.000, 6.000 y 6.000. No sé sí, si me da a entender. sí, lo que le entiendo es que se obtenga un valor mínimo más pequeño, ¿no? Que si es Ajá, posible, incluso teniendo un excedente en las varillas. incluso teniendo un excedente en las orillas, claro. Sí es posible. O sea, si con los requerimientos se obtiene exactamente la demanda, si exactamente se obtiene la demanda, no hay ningún problema. Pero incluso producir más nos podría conducir a un costo mínimo, ¿vale? Entonces sí es posible. Ahorita vamos a verlo, vamos a discutirlo con la solución. Vamos a resolver el problema en Excel, vamos a ver cuáles son las cantidades que nos da y a interpretarlo, ¿no? A ver si podemos utilizarlo como lo formulamos o tenemos que hacerle algún cambio, ¿vale? Bueno, entonces voy a tomar la formulación, como hice hace rato, del problema. Ujú. Para utilizarla en Excel, ¿vale? Entonces, voy a tomar la formulación del problema. Permítame un segundo, ¿eh? Ok, les comparto pantalla en la hoja de cálculo. Y bueno, ahí ya tenemos también la formulación del problema, ¿no? Indicada. Voy a minimizar el tamaño un poquito para poder tener más espacio por acá. Como les había comentado, la primera casilla vamos a utilizarla para indicar qué tipo de problema es, ¿no? Qué tipo de optimización estamos trabajando, que es un problema de minimización. ¿Cuáles son las variables de decisión? Pues son X, Y y Z, ¿no? Las variables. ¿Cuáles son sus coeficientes de costo? Son 30, 50 y 80. Al inicio vamos a poner ahí qué son los coeficientes de costo. Como les había comentado, hay que acostumbrarnos a hacerlo así. Más adelante les voy a enseñar por qué. Ahora vamos a escribir la matriz de restricciones o los coeficientes tecnológicos, ¿vale? Entonces van en este sentido, ¿no? La primera restricción es 300, 600 y 800. La siguiente es 250, 400 y 700. Luego 200, no, sí, 200, 350 y 600. Luego es 100, 200 y 300. Faltan más restricciones, ¿no? Una tiene que ver con la X. Menos X tiene que ser mayor o igual que menos 50, entonces el coeficiente de la X es menos 1.
0 para Y y 0 para Z. La siguiente restricción solo tiene que ver con Y, entonces de manera semejante, 0 para X, menos 1 para Y y 0 para Z. Y asimismo para la variable Z, ¿vale? 0, 0 y menos 1. ¿Qué es lo que viene en la siguiente parte? Aquí vienen las restricciones, tal cual las restricciones programadas. Esto nada más son los coeficientes. Toda esta parte de aquí son los coeficientes, pero queremos las restricciones que van a estar programadas de este lado. Para programar las restricciones necesitamos los valores de las variables. ¿Sale? Entonces serían las variables óptimas. Vamos a poner aquí. Las variables óptimas serían los valores de las variables. Para X es 0, para Y es 0 y para Z es 0. Vamos a dejarlo así de inicio. Entonces tenemos aquí en esta columna el valor de la X. De hecho, observen ustedes que están al mismo nivel. De este lado la Y lo mismo y de este lado la Z. Entonces las programamos aquí y escribimos la ecuación como les enseñé hace rato, ¿no? El primer coeficiente por el valor de la X que vamos a fijar en F4, más el coeficiente de la Y por el valor de la Y que fijamos, más el coeficiente de la Z multiplicado por el valor de la Z, que también vamos a fijar, y entonces ya tenemos programada la primera ecuación. Le damos Enter, y arrastramos, las copiamos para todas las demás, ¿no? Para todas las demás celdas. Y de esta manera, por ejemplo, esta de aquí, el fijar las celdas nos sirvió para que pudiéramos verlo de esta forma, ¿no? Cada uno de los coeficientes, en este caso el de azul, lila y pegándole a rosa, están multiplicando a cada una de las variables que están por aquí abajo, ¿no? Y listo, entonces aquí vamos a poner como encabezado la cantidad utilizada, ¿no? En este caso, de hecho, sería el total de producción, ¿no? La producción total. En la siguiente columna, solo como referencia vamos a poner el tipo de desigualdad, que es mayor o igual. Para todas son mayor o igual. Y en la siguiente columna vamos a poner la restricción, precisamente, o lo que llamamos también como capacidad, ¿sí? O sea, ¿cuál es el requerimiento mínimo? En este caso es de 10,000 para la primera ecuación. 8,000 para la segunda, 6,000 para la tercera, 6,000 para la cuarta, y en las siguientes tiene que ser el menos 50, lo que discutimos hace rato, ¿no? Tiene que ser menos 50, menos 50 y menos 50. Y entonces acá abajo vamos a poner, como lo hicimos hace rato, el valor, en este caso, mínimo. ¿Cuál sería el valor mínimo? ¿Qué corresponde al valor mínimo? Pues a la función objetivo programada, ¿no? Vamos a programarla. Sería 30, el primer coeficiente de costo por el valor de la variable X, más Y, el coeficiente de costo de la variable Y por el valor de la variable Y, más Z, el coeficiente de costo de la variable Z multiplicada por el valor de la variable Z, ¿no? El coeficiente multiplicado por la cantidad. Por supuesto, en este caso nos va a decir que es 0, pero recuerden que vamos a ubicarnos en esta casilla para emplear el solver y resolver el problema. Entonces, fíjense, ahí va lo que vamos a discutir, ¿no? Nos dirigimos a la pestaña de datos. Seleccionamos el solver. Por defecto se selecciona la casilla que teníamos seleccionada, ¿no? El problema es de minimización, entonces aquí seleccionamos la casilla de minimización. ¿Cuáles son las variables que van a cambiar? Bueno, presionamos este botón para seleccionar las variables, que serían estas tres de abajo, ¿no? Que dijimos que corresponden a X, Y, Z. Damos Enter para... Disculpe, no se Sí, estaba dígame. viendo el solver. ¿Se está qué, perdón? No se veía el solver, no sé qué. Ah, gracias, tiene toda la razón. Lo que pasa es que tengo que compartirles en este caso, como sale una ventana emergente, tengo que compartirles la pantalla. Pero bueno, ya de esta manera lo vemos, ¿ok? Entonces aquí está la ventana emergente que aparece. Como les decía, el valor por defecto siempre va a aparecer el de la casilla donde nos encontramos cuando seleccionamos el solver, que es la casilla donde se encuentra la función objetivo programada. Seleccionamos mínimo, ¿sí? Como problema objetivo o tipo de optimización.
Y seleccionamos el rango donde se encuentran las variables en este espacio, donde dice cambiando las celdas de variables. Son las variables que van a ir cambiando para verificar dónde alcanzamos el valor mínimo, en este caso. Ahora agregamos las restricciones. En las restricciones tenemos que utilizar esta información, la que tenemos aquí en cantidad utilizada y capacidad, del mismo sentido o en el mismo sentido. Entonces de este lado ponemos agregar y seleccionamos las casillas que contienen o el rango que contienen las ecuaciones de restricción, ¿no? Las restricciones que son estas de aquí. Soltamos y verificamos que el signo de desigualdad sea el que colocamos de este lado, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a poner un signo de mayor o igual. Y del lado derecho aparece la capacidad o la restricción, precisamente los requerimientos mínimos. Entonces seleccionamos el rango de los requerimientos mínimos, damos clic en aceptar, ¿vale? Y verificamos que las variables se indiquen en no negativas, ¿no? O sea, que las variables estén parametrizadas en el sentido no negativo. Que el método de solución sea el método simplex, entonces seleccionamos simplex, ¿vale? Y damos clic en la casilla que dice resolver. Así vamos a ver la solución en la pantalla. Primero va a aparecer una ventana emergente que nos va a decir que tenemos una solución, nos va a preguntar si queremos quedarnos con esa solución, ¿no? Nosotros vamos a dar clic en aceptar para que se quite ese recuadro. Más adelante, cuando hagamos análisis de sensibilidad, lo vamos a discutir, ¿vale? Pero por lo pronto, con esto tenemos suficiente, ¿no? Y ya estamos viendo cuál es el resultado, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo en esta parte el problema? El mínimo costo que alcanzamos es de 1.500, ¿no? O sea, vamos a gastar 1.500 y es lo mínimo que podemos gastar para cubrir los requerimientos. Si se dan cuenta en los requerimientos, aquí estamos obteniendo 18.000 pies de la varilla chica, 12.000 pies de la varilla mediana, 10.500 pies de la varilla grande y 6.000, exactamente los 6.000 pies que se piden para la varilla extra grande. ¿Cuántas horas de trabajo requerimos? Bueno, resulta que la máquina A no se tiene que utilizar, ¿no? O sea, esa es la mejor opción. No debemos utilizar la máquina A ni la máquina C. Exclusivamente utilizamos la máquina B con 30 horas de trabajo. Y esas 30 horas de trabajo van a ser suficientes para cubrir los requerimientos mínimos, exactamente los requerimientos mínimos y obtener un excedente. Entonces ahora sería interesante verlo, ¿no? Y de hecho sí va a suceder así. Si hubiera un punto en el que se cumple exactamente las cantidades, o sea, el 10.000, el 8.000, el 6.000, el 6.000, pues entonces nos daríamos cuenta que esas capacidades ni siquiera alcanzan, ¿sale? O sea, vamos a obtener un valor mayor, no un valor menor. Por eso es que conviene, como dijo hace rato el compañero, resulta que conviene, o sea, la mejor opción es producir más. O sea, no importa que produzcamos más, alcanzamos a cubrir el requerimiento y lo demás lo guardamos en bodegas, ¿no? Y al costo mínimo, ¿sí? En el largo plazo va a convenir porque todo lo que se guarde en bodegas o en inventarios pues va a ir saliendo en algún momento, ¿no? Para el siguiente problema, por ejemplo, esto lo estamos viendo para una semana. Recuerden también que el problema decía por semana. Si para la siguiente semana cambian los requerimientos, entonces quizás cambiemos los excedentes, ¿no? O sea, ajustemos a la cantidad de excedente que ya tenemos. Por ejemplo, si se dan cuenta, para la siguiente semana sobran 8.000 pies de varilla chica. Si nos piden 10.000, ya nada más necesitamos producir 2.000, ¿no? Entonces va modificándose el problema según las capacidades, según la situación que esté viviendo la empresa, ¿no? O según los requerimientos que estén sucediendo actualmente. ¿Estamos de acuerdo? Pues como ven, eso sería la solución. De esa manera hemos descrito el problema, ya aprendimos, vamos a verlo así, al menos con el ejemplo de la lectura, y el ejemplo que les acabo de mostrar, que acabamos de discutir, pues ya tenemos para modelar problemas. Modelar significa en matemáticas que tomamos
un problema en la vida real y lo ajustamos en ecuaciones, lo incorporamos a un modelo, por eso se le llama modelación, y utilizamos un esquema teórico para poder resolver el problema principal, ¿vale? Entonces, problemas de este tipo van a encontrar ya en el capítulo 3 del libro, ¿sale? Esa va a ser la lista de ejercicios, ¿vale? O sea, recuerden que va a haber una parte de su calificación es de lista de ejercicios, pues ahí está, ¿no? Los ejercicios del capítulo 3 ya son capaces de resolverlo con lo que hemos visto hasta ahora, ¿sale? O sea, todavía faltan algunos elementos, pero ya pueden ir empezando, ya pueden ir dándole solución, ya los pueden ir modelando. ¿Sale? Nosotros lo que vamos a estar haciendo es ir practicando, vamos a ir adoptando también ciertas terminologías. A partir de la siguiente clase vamos a seguir con esa parte, vamos a empezar a hablar de los supuestos de la programación lineal. La programación lineal debe de tener ciertas medidas que debemos de cumplir, ciertos supuestos, y también vamos a hablar de la terminología, ¿no? De las aplicaciones. ¿Cómo le llamamos a cada una de los coeficientes o a cada una de las variables ya en lo concreto, en el contexto completo? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Yo, profesor, con respecto a la lista de ejercicios, Ujú. ¿la tenemos que entregar por hojas de Excel o cómo? No. Se va a hacer entrega, todavía no hablamos de una fecha de entrega ni nada, pero les sugiero que ya vayan trabajando en los ejercicios porque se les va a acumular en algún momento si no lo hacen, ¿no? El Excel lo estamos utilizando como herramienta complementaria para obtener los resultados. Entonces, en esta primera etapa pueden modelar los ejercicios y darle solución mediante Excel, pero hacia dónde vamos es hacia aprender el método de cómo resolverlo a mano, ¿no? O sea, cómo podemos hacer para resolver este tipo de problemas y cuál es la teoría que justifica la solución de todos estos problemas a mano. ¿Vale? Para allá es hacia dónde vamos, ¿estamos? Y se va a ir completando un poquito más esa lista, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso sería todo por hoy. El viernes vamos a seguir discutiendo esta parte que les estaba comentando. Y pues sería todo, ¿vale? Disculpe, profe. Dígame. ¿Los ejercicios que tenemos que resolver son todos los de el capítulo 3 que nos comenta? ¿O? Sí, Okay. exacto. Sí, del capítulo 3, ¿vale? Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos la clase del viernes. Comiencen a trabajar, hagan las lecturas. Por cierto, si continúan leyendo el libro, van a ir adelantando un poquito de lo que vamos a estar comentando en la siguiente clase, ¿vale? Pues un cordial saludo y excelente tarde. Hasta luego. Prof, yo tenía una duda.